Una noche, junto a mis amigos Óscar, Mariana y David, decidimos aventurarnos en un hospital abandonado a las afueras de la Ciudad de México. Queríamos vivir una experiencia emocionante, pero no teníamos idea del horror que nos esperaba. A medida que recorríamos los pisos oscuros y fríos del hospital, escuchamos susurros, vimos sombras, y en el piso donde ocurrió un incendio, sentimos una presencia aterradora. En este vídeo te voy a contar cómo empezó toda esta historia y la experiencia que vivimos en ese hospital horrible. Recuerdo con claridad la primera vez que alguien mencionó el hospital abandonado. Estábamos en una reunión casual, en una de esas noches de verano donde el calor y la adrenalina juvenil nos llevaban a hacer cosas impulsivas. Mi amigo Óscar lo comentó de manera casual, como si no fuera gran cosa. Dicen que en el hospital viejo suceden cosas extrañas. Gritos, sombras, cosas inexplicables. Al principio, todos nos reímos, porque Óscar era de los que siempre intentaban asustar al grupo con historias de fantasmas. Pero esta vez su rostro no mostraba signos de broma. ¿En serio, Óscar? ¿Es uno de esos lugares donde puedes sentir cómo te miran cuando no ves?, preguntó Mariana, escéptica. Él simplemente asintió, su rostro serio. Era solo cuestión de tiempo hasta que nuestra curiosidad venciera el miedo. Era el último semestre en la universidad, y queríamos despedirnos con una última aventura. En nuestro grupo, el tema de lo paranormal siempre nos había fascinado. Nos encantaba hacer cosas emocionantes, y no había mejor manera de cerrar un capítulo de nuestras vidas que con una buena historia de terror. Así que, unos días después, nos armamos de valor y equipo y nos dirigimos al hospital abandonado en las afueras de la Ciudad de México. Mariana, David, Óscar y yo llegamos al lugar poco antes de la medianoche, con linternas, cámaras y un par de walkie-talkies. Yo había leído algunas historias en internet sobre ese lugar. Había sido uno de los hospitales más respetados de la región, hasta el incendio. La leyenda decía que los fantasmas de aquellos que habían muerto atrapados en el fuego nunca habían abandonado el lugar. Algunos aseguraban que si pasabas mucho tiempo en el edificio, empezabas a escuchar sus lamentos, e incluso podías ver sus sombras vagando por los pasillos. Cuando llegamos, el hospital nos pareció mucho más imponente de lo que esperábamos. Su fachada era una mezcla de concreto agrietado y ventanas rotas, cubiertas de polvo y telarañas, y la entrada principal estaba abierta como una boca oscura que nos invitaba a entrar. Todo alrededor estaba en silencio, un silencio que no era normal. Era como si el mismo aire supiera que ahí había algo mal. Sentí un escalofrío recorriendo mi espalda, pero me tragué el miedo. No iba a ser yo quien me echara para atrás en el último momento. Dentro, el ambiente era aún peor. El suelo estaba cubierto de escombros, y el olor a moho y humedad llenaba el aire. Podía oír el eco de nuestros pasos resonando en los pasillos vacíos. La luz de nuestras linternas era la única cosa que nos permitía ver más allá de un par de metros, y parecía que las sombras se hacían más densas a medida que avanzábamos. Al principio, el primer piso parecía inofensivo. Nos encontramos con camas viejas y oxidadas, restos de equipos médicos y archivos tirados por todas partes. David, siempre curioso, empezó a revisar los papeles esparcidos en busca de historias antiguas. La mayoría de los registros estaban en blanco, como si el lugar hubiera sido barrido de sus secretos antes de ser abandonado. De vez en cuando, escuchábamos crujidos y ecos distantes, pero nos convencíamos de que era el viento colándose por las ventanas rotas. Después de recorrer el primer piso, decidimos subir al segundo. Apenas llegamos al final de las escaleras, el ambiente se volvió mucho más pesado. No sabíamos si era la estructura del edificio, pero la temperatura bajó notablemente y un frío intenso comenzó a rodearnos. En ese momento, Mariana se acercó y me susurró: «Emilio, ¿no sientes que alguien nos está mirando?». Su voz temblaba, y la miré tratando de tranquilizarla, aunque en realidad sentía exactamente lo mismo. Sin embargo, el verdadero horror comenzó en el tercer piso, el lugar donde había ocurrido el incendio. Subimos con más precaución, y apenas llegamos, notamos las marcas negras en las paredes y el suelo, una cicatriz que el tiempo no había logrado borrar. El olor a quemado todavía impregnaba el aire, como si la tragedia acabara de suceder.
El ambiente era tan denso que sentí como si nos estuviera sofocando. Entonces, sucedió algo que nos dejó congelados. Justo cuando nos adentrábamos en un pasillo largo y oscuro, escuchamos un susurro, apenas audible, pero claro. «Sáquenme de aquí», era una voz baja, como si alguien estuviera murmurando desde el fondo del pasillo. Nos miramos entre nosotros, incrédulos, tratando de asegurarnos de que todos habíamos escuchado lo mismo. La voz continuó, apenas un murmullo, pero cada vez más clara: «No me dejen aquí». Avanzamos un poco más, cada paso acompañado por el latido acelerado de nuestros corazones. Fue entonces cuando vimos una sombra moverse al final del pasillo, una figura humana que parecía desvanecerse cada vez que apuntábamos nuestras linternas hacia ella. Fue un segundo, tal vez menos, pero suficiente para que todos nos quedáramos paralizados de terror. Óscar, con la voz temblorosa, gritó al aire: «¿Quién está ahí?». Nadie respondió, pero el susurro seguía, ahora como un eco en nuestras cabezas. Nos quedamos ahí, inmóviles, hasta que David, el más racional del grupo, sugirió que nos marcháramos. Yo estaba de acuerdo, pero justo cuando dábamos media vuelta, un estruendo resonó en el hospital. Fue un golpe fuerte, como si algo pesado hubiera caído en una de las habitaciones. El sonido reverberó en los pasillos, y no pudimos evitar mirar hacia la dirección de donde venía. Contra nuestro sentido común, avanzamos hacia el ruido. Llegamos a una sala donde una camilla permanecía intacta en el centro, rodeada de equipo médico oxidado. Las paredes estaban llenas de manchas y marcas oscuras, y el olor a quemado se hacía aún más intenso. En ese momento, las luces de nuestras linternas comenzaron a fallar. Las sombras se alargaban y parecían moverse por su cuenta, como si estuvieran vivas. Fue entonces cuando sucedió lo peor. Vimos la figura de una mujer en bata de hospital parada en una esquina de la sala. Sus ojos eran pozos vacíos, y su piel estaba pálida y cubierta de quemaduras. Nos miraba fijamente, inmóvil. La sangre se me congeló, y sentí que mi cuerpo entero se paralizaba. Intenté gritar, pero ningún sonido salió de mi boca. La mujer comenzó a moverse hacia nosotros, flotando por el suelo sin mover los pies. En su rostro había una mezcla de dolor y desesperación que me partió el alma. Óscar, Mariana y yo intentamos retroceder, pero David no se movía. Su rostro estaba en blanco, como si estuviera hipnotizado. Intenté jalarlo, pero no reaccionaba. La figura de la mujer se acercaba cada vez más, y entonces, escuché una voz en mi cabeza: «¿Por qué nos abandonaron? ¿Por qué nadie vino a salvarnos?». Era como si ella estuviera dentro de mi mente, invadiendo cada pensamiento. De alguna forma, Óscar logró romper el trance y gritó: «¡Corran!». En ese momento, logramos sacar a David de su estado, y salimos de la sala, corriendo sin mirar atrás. Los pasillos parecían estirarse interminablemente, y el susurro nos perseguía, llenando nuestras cabezas con un eco constante: «No me abandonen, no me dejen aquí». Apenas llegamos al primer piso, sentí una ráfaga de aire helado detrás de mí, como si alguien o algo hubiera estado siguiéndonos todo el tiempo. Corrimos hacia la salida y una vez fuera, no nos detuvimos hasta que estuvimos lo suficientemente lejos del hospital. Cuando finalmente paramos para tomar aire, todos estábamos en shock. Nadie dijo nada por varios minutos. Fue Mariana quien rompió el silencio con la voz quebrada: «¿Qué fue eso?». Alguien más escuchó lo que decía. Nos miramos con una mezcla de miedo y confusión. No había forma de explicar lo que habíamos visto. David, que había sido el más afectado, se quedó en silencio, mirando al suelo, como si reviviera el momento en su cabeza una y otra vez. Fue él quien, al cabo de un rato, dijo algo que nos dejó helados: Ella me pidió que la ayudara. Dijo que estaba atrapada, que necesitaba salir de ahí. Desde esa noche, nada volvió a ser igual. Óscar, Mariana y yo intentamos reanudar nuestras vidas, pero David no tuvo la misma suerte. Empezó a experimentar sueños perturbadores y decía que, cada noche, veía a la mujer en su habitación, pidiéndole ayuda.